Hola a todos. Empezamos con la trabalengua del día. Matute el tomatero. El tomatero Matute mató al matutero Mota porque notó que un tomate tomó mota. Por eso, por un tomate, mató a Mota el tomatero Matute. Ok, bueno, vamos. Hoy estudiamos el subjuntivo de diferentes funciones y empezamos con identificar o no identificar entidades. Empiezo con el antecedente. El antecedente es el sustantivo en la cláusula principal que está modificado por la cláusula subordinada. En esta frase, él tiene un trabajo que paga mucho. Tenemos la cláusula principal. Un momentito. Esta es la cláusula principal. Esta es la cláusula subordinada. Trabajo es el sustantivo que está modificado por la cláusula subordinada. Y en esta función, bueno, sirve como adjetivo, ¿okay? Porque modifica el sustantivo como un adjetivo. A job that pays a lot, un trabajo que paga mucho. El subjuntivo se usa en una cláusula subordinada cuando éste se refiere a un antecedente indefinido o no existente. Si el antecedente es una persona o cosa definida, se usa el indicativo. En ese caso, él busca un trabajo que pague bien. Trabajo todavía es el antecedente, pero ahora es un trabajo de todos los trabajos que hay. Okay, so it's a job. It's not specified. It's indefinite. Por eso se usa el modo subjuntivo en la cláusula subordinada. Unos ejemplos más. En el futuro quiero vivir en un lugar que esté en la playa. Lugar is el antecedente, a place that's on the beach. Okay, so note that the antecedent is modified by this clause just like an adjective. En este caso es un lugar, de todos los lugares hay en la playa. Okay, puede ser cualquier y por eso se usa modo subjuntivo aquí. Vivimos en un lugar que tiene una playa. Ahora, lugar es todavía el antecedente, pero vivimos en ese lugar. Es conocido y por eso es modo indicativo. No conozco a nadie que pueda arreglarlo. Nadie es el antecedente y por definición significa ninguna persona, ¿verdad? Entonces es un antecedente no existente. Se usa modo subjuntivo aquí. Conozco a alguien que puede arreglarlo. I know someone that can fix it. Es alguien conocido, por eso se usa modo indicativo aquí en la cláusula subordinada. Ahora pasemos a unas actividades. Actividad 1 dice, rellena los espacios en blanco con el presente de indicativo o el presente de subjuntivo, según corresponda. Y aquí pauso un momentito para que ustedes puedan cumplir la actividad. Actividad 2. Dice, completa este email con el infinitivo, presente de indicativo o presente de subjuntivo, según sea necesario. En este caso usamos el infinitivo también. Por ejemplo, ¿dónde está? Ok. Que blank, garaje, para. Tenemos un espacio en blanco aquí con un verbo. Para es una preposición. Recuerdan que nunca conjugamos verbos después de preposiciones, entonces poder está en infinitivo en este espacio. Ok, ahora pauso otra vez para que ustedes puedan cumplir con la actividad. Ok, otra función del subjuntivo que estudiamos hoy, relacionar temporalmente dos hechos. Con estas conjunciones adverbiales de tiempo o modo requieren el subjuntivo en la cláusula subordinada cuando ésta se refiere a una acción que no ha ocurrido todavía. Entonces, para acciones pasadas, como este, se usa modo indicativo, algo en el pasado, okay, pretérito o imperfecto. Cuando salí del trabajo, me fui a casa. Acciones habituales, tiempo presente. Cuando salgo del trabajo, voy directo a casa. Okay. Pero si es una acción futura no cumplida, como en este ejemplo, cuando salgo del trabajo, me iré a casa, se emplea modo subjuntivo aquí. Con todas estas conjunciones, es posible usarlos en el pasado, con acciones habituales y para determinar acciones futuras y en las que usamos el subjuntivo. Por ejemplo,
me comunicaré con el director del proyecto tan pronto como llegue a Nicaragua. So as soon as he arrives to Nicaragua. Okay, por eso es modo subjuntivo, because he hasn't arrived yet. Por favor, habla de manera que todos te entiendan. Okay, y de manera que, in order that the words that you're saying next, we can all hear them. Los voluntarios repartirán las donaciones, así que les lleguen las instrucciones. As soon as es una acción futura, por eso se usa modo subjuntivo. Ok, actividad 3. Dice, escribe una oración de una acción que ocurre habitualmente, es modo indicativo. Una oración de una acción que ocurrió, que pretérito, y una oración de una acción que todavía no haya ocurrido. Y en esa ocasión usamos el modo subjuntivo. Con estas conjunciones, que hay espacio para esta actividad aquí. Y ahora vamos a pasar a una función más del subjuntivo. Conjunciones adverbiales que requieren el subjuntivo. Ojo, this I did not find in the textbook. I thought it was important to include it. It's a real simple rule. And I won't include this on the quizzes. I won't include this on the test, but I did want you guys to have it. Dice, las siguientes conjunciones que denotan tiempo, propósito o condición siempre requieren el subjuntivo. Entonces, es una fácil regla para recordar. Después de estas conjunciones se usa subjuntivo. Okay? Por ejemplo, antes de que te vayas como cooperante, debes asegurarte de que te ofrecen alojamiento. So before you leave to become a cooperative. Bueno, parece que voy a ir de voluntaria a Perú a menos que la ONG me mande a Bolivia. So unless this happens, and because this is one of these conjunctions, we're going to use subjunctive there. Okay, sin que, subjuntivo, así. Después de estas conjunciones, usamos el subjuntivo. Ok, una actividad más. Dice, rellenen los espacios en blanco con el presente de indicativo o presente de subjuntivo según corresponda. Esta actividad, que voy a pasar un momentito, y luego continúa hasta 10. Ok, es todo para hoy. Gracias por mirar y adiós.